Hola, muy buenos días estudiantes. Hoy les traigo la retroalimentación de la guía de aprendizaje que fue entregada hace una semana. Corresponde a la unidad 1, la construcción del Estado-Nación y sus desafíos, y clase 3 de esa unidad. ¿Ya? Esta fue entregada el 22 de 6 de 2020. Ahora recuerdo que la clase pasada, o sea, la semana pasada, se entregó una guía, ¿cierto? Y ese mismo día yo subí un video a YouTube explicando esa guía. Vamos a la guía. Recordemos conceptos. Acá podemos contar 5 conceptos que son muy importantes que ya vimos en las clases anteriores. Nación, Estado, Gobierno, Liberalismo y Constitución, ¿ya? Que son muy importantes para entender esta guía. Veamos cada uno, vamos simplemente a leer cada uno, ya que supone que ustedes ya lo deben saber. Nación, conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten la misma historia, cultura, religión, etc. Tienen una conciencia que pertenece al mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan del mismo idioma y comparten un territorio. Estado, comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propio que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Gobierno, conjunto de personas y organismos que gobiernan o dirigen una división política administrativa. Recordemos que cuando hablamos de Estado-Nación, hablamos de un país. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de quién gobierna, aunque sea redundante, quién gobierna ese país, ¿ya? Liberalismo, doctrina política, económica y social nacida a finales del siglo XVIII que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica. Constitución es el conjunto de normas fundamentales del Estado soberano. Recuerden que en la Constitución aparece la división de poder del Estado, ¿ya? Dice que ahí fija los límites y las relaciones entre los poderes del Estado y entre estos y los ciudadanos. Recuerden que este PPT se los voy a enviar también, lo van a hacer llegar, lo van a subir a la página web del liceo para que igual lo tengan, ¿ya? Objetivo de aprendizaje. Recuerden que en esta parte de la hoja, como toda la guía, tienen que empezar leyendo el objetivo de aprendizaje para que entiendan de qué se trata la guía. El objetivo es el siguiente, o A3, reconocer cómo durante el siglo XIX, la geografía política de América Latina y Europa se reorganizó con el surgimiento del Estado-Nación. ¿Ya? Hay que ver acá que Europa, igual que América, se empezó a organizar para poder formar Estado-Nación. En América, obviamente, todos los países que hubieron, como Chile, Argentina, Bolivia, todos los países latinoamericanos comenzaron a formarse como Estado-Nación. En Europa también. Pero en Europa había muchos reinos y muchos pueblos que eran independientes que empezaron a formar parte de un solo país, como también pasó en Chile, con África y en gran parte del mundo, o lugares que se fueron separando para formarse en dos países diferentes. Y la idea es que en grandes pinceladas vamos a ver ese tema. Acá está el ítem 1 que vamos a trabajar ahora, que en la parte del ítem 1 yo puse un texto que es este, que es como casi una ayuda de memoria o más que nada un ejercicio para que engloba un poco lo que hicimos en la clase 1 y clase 2. Voy a leer y le vamos a responder. Si se lee el siguiente fragmento, corresponde a un discurso proclamado por el criollo venezolano Francisco de Miranda en 1801. Con una tierra fertilísima, con metales de toda especie y con toda la producción del mundo, somos miserables, porque el monstruo de la tiranía nos impide el aprovechar estas riquezas. El gobierno español no quiere que seamos ricos, ni que nos comuniquemos con las demás naciones, para que no conozcamos el peso de la tiranía, de su tiranía. Compatriotas, el mundo está ya muy ilustrado para que suframos tanto ultrajes. Somos demasiado grandes para vivir en una tutela tan ignominiosa. Rompamos las cadenas de esta esclavitud vergonzosa y hagamos ver al mundo que no somos tan degradados como la España piensa. Sigamos las huellas de nuestros hermanos, los americanos del norte, estableciendo como ellos un gobierno libre y juicioso. Obtendremos los mismos bienes que ellos obtienen y gozan al presente. Recordemos que Estados Unidos fue el primer país que se independizó
en América, ¿ya? Fue el segundo, el primero fue Haití, pero Estados Unidos ya lo hizo de una forma mucho más organizada, ¿ya? Ya con la Constitución, se empezó a organizar ya con diferentes, teniendo ya una Constitución, como dije, ya tenía un presidente, por eso fue tan rápido que se llegó a hacer potencia mundial, ¿ya? Y los países latinoamericanos tratan de copiar eso a Estados Unidos. Responde a estas preguntas en tu cuaderno, ¿ya? Teniendo en cuenta lo que aprendiste en la lección anterior, ¿qué ideas liberales reconoces en el discurso Miranda? Esta fue mi respuesta. La principal idea con influencia liberal del autor se hace notar cuando nos habla sobre la libertad de administrar los recursos propios en lo que se respecta a la producción y comercialización de estos, ¿ya? Ahora que cuando hablamos de ideas liberales, hablamos de esas ideas que habla de autonomía, ¿ya? Y en este caso el autor habla sobre la autonomía de los recursos y poder aprovechar los recursos propios, y no que estos recursos se vayan para España, ¿ya? Como pasaba cuando era colonia, cuando todos los países latinoamericanos eran parte de España, todos los recursos se iban para Europa. Lo que la gente quería era que esos recursos se queden en América y puedan ser administrados y vendidos bien para los países. 2. ¿Qué relaciones pueden establecer entre estas ideas y el concepto de nación? Dice acá, a través de las ideas liberales expuestas con el autor se puede notar su tendencia hacia la libertad y nacionalismo, haciendo notar su disconformidad y que la solución a esta es la unión posterior y expulsión de los españoles de estas tierras, ¿ya? Nancy, cuando hablamos de ideas y concepto de nación, también hablamos de la idea de poder crear algo propio, ¿ya? Obviamente los países latinoamericanos no querían que los españoles sigan acá, que la corona española. Ellos querían ser autónomos, ellos querían sentirse parte de algo, y ese algo era un Estado-nación, que lo identifica a ellos, ¿ya? Donde puedan administrarse políticamente, económicamente, socialmente, a su manera, y que sea un reflejo de eso, de su cultura. Estas dos preguntas, como las preguntas que vienen después también, que vamos a ir respondiendo, la idea es que usted la vayan, como siempre le he dicho, que la vayan comparando con las respuestas que ustedes ya tienen en su cuaderno. Recuerden que todas estas preguntas se responden en su cuaderno, ¿ya? A menos que tengan la guía impresa, las pueda responder atrás de la guía, pero la idea es que sea más organizado, lo tengan en su cuaderno de historia, ¿ya? Sigamos. Ítem 2. El Estado-Nación. Está en esta parte de acá. En toda, por ejemplo, le pongo una flechita para que vayan entendiendo en qué lugar está. El Estado-Nación. Dice nación. Concepto político de nación se fundió a partir de la Revolución Francesa para referirse al conjunto de ciudadanos o personas ligadas entre sí por un contrato social que les otorga derechos y deberes. Estado. Bajo este marco, el origen y propósito del Estado es hacer cumplir este contrato. Posteriormente, en términos relativos a dimensiones culturales, étnicas, lingüísticas e incluso históricas. Recuerde que en la primera clase de la unidad 1 hablamos que era Estado-Nación por separado y conjunto, ¿ya? Vamos abajo. Esto es casi lo que materia que vimos ya de la primera clase. El nacionalismo exaltó el sentimiento de unidad de una comunidad que comparte ciertas características y fomentó el deseo de pueblos de que sus fronteras políticas coincidieran con los límites de su comunidad nacional. El nacionalismo estimuló la formación de estados nacionales. Cuando hablamos de nacionalismo, hablamos de un sentimiento de unidad, donde personas que en la misma raza, en la misma lengua, que tienen la misma identidad, se sienten parte de algo, ya sienten parte de algo que son conjuntos. Por ejemplo, acá en Chile, todos nos sentimos chilenos, pero hay cosas que nos ligan a todos de norte a sur. Son fechas históricas, ¿cierto? Algunas batallas que la gente aún celebra. Toda la gente celebra el 18 de septiembre, ¿cierto? La parada militar del 1 de mayo. Hay fechas que son importantes para Chile, que en otros países no se celebran, pero en Chile sí. Hay colores patrios, ¿cierto? Y bailes, música, y da sentido unido. Tú, aunque estés en otro país, sabes que y escuchas esa música, sabes que esa música es de acá, porque tú eres chileno, y tú sientes esa música parte de ti, de tu identidad. O por ejemplo la forma de hablar, aunque uno sienta que no habla muy diferente a un argentino o un venezolano, boliviano, el chileno tiene un acento también, y ese acento es muy característico y en otro país se identifican, solamente de hablar saben que eres chileno,
nacionalismo estimuló, vamos a otro punto, dice, el nacionalismo estimuló la formación de estados nacionales a través de dos formas, ¿ya? Acá hay dos puntos importantes, dice, movimiento de división y unificación de nacionalidades. Pero en dos formas de nacionalismo, ¿ya? Dice acá, movimiento de división. Algunos movimientos nacionalistas pretendían separarse de una unidad política más grande y formar un propio Estado. ¿Qué significa esto? Que habían países que no querían ser parte de otros y querían ser independientes. Ya esto pasó en América, pasó en Europa y se vio mucho eso. Países que querían ser independientes. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, en la actualidad pasa con España. Ya en España hay un lugar que se llama Cataluña, que es un lugar que quiere ser independiente. Y quiere ser independiente porque ellos no se sienten parte de España. Ellos tienen su idioma, su bandera, sus costumbres, y no se sienten parte, no se sienten españoles. Ellos quieren ser independientes. Ellos son considerados una nación, pero no un Estado. Digamos, unificación de nacionalidades. Otro tipo de movimientos nacionalistas tuvieron un carácter integrador, es decir, pretendía unir en un solo Estado-nación diversos territorios que eran independientes o que estaban bajo el dominio de otro Estado. Los ejemplos más claros fueron Alemania e Italia. Habían lugares que se querían unificar, ¿ya? Cuando hablamos del ejemplo de Alemania e Italia eran diferentes pueblos y reinos también que estaban separados. Y esto a través de varias batallas y movimientos se fueron uniendo y formando estos países como Alemania e Italia, ¿ya? No eran solamente, pero ¿por qué se unieron estos países? Eran diferentes reinos, diferentes lugares, eran porque todos tenían algo en común, que muchas veces eso son las costumbres, la música, la identidad, porque tenían el mismo lenguaje, tenían las mismas religiones, las mismas creencias. Esas cosas hicieron que esos pueblitos y esos reinos se fueran uniendo de forma fácil. A diferencia de lo que dije anteriormente, que muchas veces habían lugares donde habían reinos donde tenían muchas batallas internas porque la gente se sentía identificada con el rey. ¿Por qué? Porque hablaba otro idioma, porque tenía otras costumbres, y entonces esto lograron separarse, ¿ya? Digamos, acá, por ejemplo, puse la bandera, lo expliqué antes, pero esto es España y esto es Cataluña, ¿ya? Lo que estaba explicando era antes eso, de que Cataluña se quiere separar, siempre ha tenido esa intención de separarse de España porque no se sienten parte de España, ¿ya? España, y ellos como justificación dicen que son un país plurinacional, ¿ya? Que ellos son el Estado y que ellos son aceptados como nación, pero Cataluña quiere ser un Estado-nación que se pueda organizar, que se pueda tener su propia constitución, ¿cierto? Y que la gente pueda simplemente autoadministrarse, lo cual España no quiere. ¿Por qué? Porque Cataluña tiene altos recursos naturales y recursos de administración que dejan dinero al país, y es mucho, para ellos sería muy fuerte, un golpe muy fuerte económicamente porque se vaya a Cataluña de España. A la vez Cataluña se quiere ir porque siente que España no le da los recursos suficientes, a diferencia de lo que ellos sí le dan a España. Ese es el gran problema que tiene en la actualidad. Vamos. Justo ahora vamos a un tema similar. Demandas actuales sobre la soberanía. Dice acá, en la actualidad la globalización y la conectividad han hecho visible la demanda de grupos minoritarios que hasta este momento no habían sido escuchados y que tal como lo hicieron italianos y alemanes durante el siglo XIX buscaban consolidarse como estados nacionales. Algunos ejemplos son los procesos independentistas en África y en Asia que se vivieron durante el siglo XX. Las actuales reivindicaciones de diversos pueblos indígenas que buscan ser reconocidos en administraciones políticas que muchas veces no respetan sus características culturales, o las minorías separatistas que pretenden conformar naciones independientes de un Estado-nación del que no se consideran parte, el cual es el caso del pueblo mapuche. Las demandas actuales de soberanía, por ejemplo en Chile, que está pasando que el Estado con la gente mapuche, el pueblo mapuche, pasa porque ellos quieren ser un Estado-nación. Ellos alguna vez fueron reconocidos como nación. Como les dije, parece que en la clase 1 está grabado.
pero ellos también quieren ser reconocidos como Estado, donde ellos mismos se puedan administrar, donde tengan su espacio, donde ellos puedan administrarse. Y esto no solamente pasa acá en Chile, eso pasa también en Honduras, todos los pueblos indígenas, pasa en varios países latinoamericanos, pasa también en Europa y como dice también en África, donde cuando en el siglo XX fueron colonizados África, muchas veces muchos países fueron a la fuerza, había muchas colonias de diferentes pueblos dentro del mismo país. Esto no sé qué, ni siquiera tenían buenas, tenían malas muchas veces. Y eso hacía que muchas veces vayan en guerra y se fueran a separar. Y se formaron nuevos países más pequeños, ¿ya? No tan grandes como lo que habían pensado los europeos cuando fueron a colonizar África. Pero la actualidad sigue esas ganas de muchos lugares de poder ser un Estado-nación. Aunque uno cuando piensa Estado-nación piensa que es un país grande como Chile, como Argentina, no. Puede ser mucho más pequeño, puede ser territorio de una ciudad. Pero hay muchos lugares que quieran eso. Y muchas veces, y eso pasa porque los países a veces no respetan o le dan muy poca importancia a las culturas más ancestrales, a esos pueblos ancestrales. Por ejemplo, en Chile, como insisto, pasa con el pueblo mapuche, que ellos se sienten identificados con el Estado chileno, que siente que el Estado chileno no lo valoriza, siente que no son parte de la parte política, que no tienen ni grandes representantes, que son atacados, que son humillados, que siempre, todos los temas que en la actualidad están pasando también, como gente que ha muerto, y con estas batallas que siguen estando ahí presentes, y cosas de la televisión y verlas. Y esas cosas hacen que muchas veces uno no quiera ser parte de Chile, no quiera ser algo independiente. ¿Ya? Sigamos. Actividad número 2, ítem 2. ¿Ya? Esta parte de acá. Esta es la actividad de lo que vimos recién. Responde el siguiente cuestionario en tu cuaderno con ayuda del texto recién leído. Dice acá, ¿qué es una nación? ¿Se puede considerar Chile una nación? ¿Por qué? Esto fue lo que respondí yo. Conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etc. Tienen conciencia de pertenecer a un pueblo o comunidad y generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. En este caso, obviamente, Chile sí es una nación. ¿Ya? Chile comparte el mismo idioma, cultura, tiene, obviamente, hay una cultura muy mezclada entre los mapuche, los europeos alemán, ¿cierto? Y diferentes culturas también que ligan alrededor de todo Chile, ¿cierto? Y obviamente eso afecta al chileno, mezcla con el español también, y ¿cierto? La comida, la música, la forma, como dije hace un rato, la forma de hablar, eso es parte de una nación, ¿ya? Y eso es lo que hace Chile una nación. Sigamos. ¿Por qué el texto dice que el nacionalismo exalta el sentimiento de unidad de una comunidad? Un ejemplo. Una de las maneras más utilizadas de crear unidad en un país es a través del nacionalismo. El nacionalismo que abarca todo aquello que nos une, como el lenguaje, tradiciones, gastronomía, etc. Nos hace sentir que somos parte de algo y ese algo es la identidad, ¿ya? Por ejemplo, creo que el video anterior lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Es como cuando Chile jugaba el mundial y todos éramos chilenos, todos nos sentíamos más chilenos. Cuando los jugadores cantaban el himno nacional, todos nos sentíamos orgullosos. Bueno, por lo menos la gente que le gustaba el fútbol. Se sentían más chilenos todavía. Porque había algo que nos unía, que era el sentido patrio, el sentido nacionalista. Y en algo tan burdo como el fútbol. Como siendo que hay veces que se utiliza el nacionalismo para cosas más fuertes, como para batallas, como para discutir, no sé, falta de expansionismo en territorio, pero en algo tan simple como el fútbol ya se ve cómo influye el nacionalismo en eso, ¿ya? Llegar a tirarle piedra o tirarle el escupo al otro futbolista porque es boliviano, ya se muestra que es parte del nacionalismo extremo, y casi negativo, mucho, sí es negativo. El nacionalismo hasta cierto punto está bien, pero cuando ya llega a esos niveles, ya es algo ya que es como ya, pare. Sigamos. ¿Qué diferencias hay entre el movimiento de división y el de unificación de nacionalidades? Yo creo que esto es muy fácil. Dice acá, el movimiento de división aboga hacia el separar territorios que llevan años unidos, ¿cierto? Pero estos muchas veces tenían dentro del territorio diferentes culturas que no se llevaban bien y por eso querían separarse.
mientras que en el de unificación buscaban volver a reunificar o reunir territorios que años antes fueron un solo país, ¿ya? Muchas veces pasaba que, como dije con Italia, por ejemplo, estaba formado por varios reinos y varios pueblos que tenían la misma cultura, el mismo idioma, o eran similares. Y por eso era más fácil que se unan y se forman un solo país, un Estado-nación. O mismo pasó con Francia, ¿ya? O Alemania. Bueno, pasó casi con gran parte de Europa, ¿ya? Sigamos. Ítem 3, la problematización del concepto de nación. Digamos, esta parte de acá de la guía. Dice acá, desde el siglo XIX hasta la actualidad, el concepto de nación ha sido cuestionado por historiadores, filósofos, políticos, entre otros, por las problemáticas que surgen a través del análisis, entre los cuales podemos encontrar lo siguiente: el nacionalismo como justificación de la expansión. Y el otro punto dice la persistencia de la demanda de autonomía. ¿Ya? Veamos. Dice acá, el nacionalismo como justificación de la expansión. Acá en gran rasgo habla de que el nacionalismo siempre se usó para justificar la expansión de los países. ¿Ya? Por ejemplo, lo que pasó en Alemania nazi en el siglo XX, en donde a través del nacionalismo se justificaba la expansión y obviamente el matar gente, torturar gente, y eso fue justificado. Eso fue parte del nacionalismo, donde todos sentían parte de Alemania, todo ese sentido. Oye, pero fue un nacionalismo muy extremo, donde los alemanes se sentían casi superiores a los demás países. Como dice acá, a partir de los movimientos nacionalistas del siglo XIX comenzaron a surgir visiones más radicales, que utilizaban el concepto de nación como justificación para expandir sus territorios, e incluso para asesinar a aquellos que se resistían a su dominación, o que no fueran parte de su unidad nacional. A este punto, digamos, la persistencia de demanda de autonomía. En la actualidad, la globalización y la conectividad han hecho visibles las demandas de grupos minoritarios que hasta este momento no habían sido escuchados, y que tal como lo hicieron italianos y alemanes durante el siglo XIX, buscan consolidarse como Estado nacional. Algunos ejemplos son los procesos de independencia de África y Asia que se vivieron durante el siglo XX. Como dije, en África estuvieron varios países, pueblos pequeños que se independizaron, formaron sus propios países. 2. Reivindicaciones de diversos pueblos indígenas que buscaban ser reconocidos en administraciones políticas. Hay muchos pueblos indígenas que no son considerados en Estado-nación hasta el día de hoy, pero sí el Estado le dio un espacio a la parte del gobierno, que parte administrativa, donde ella tiene su ministerio, donde ella puede administrar ciertos puntos ya de sus conveniencias, ¿ya? 3. Minorías separatistas que pretenden conformar naciones independientes de un Estado-nación, del que no se consideran parte. Como dije antes, hay varios pueblos que no sienten parte de un país, no se sienten parte porque hablan otro idioma, tienen su bandera, tienen su cultura, y se sienten parte de un lugar, se sienten cómodos, se sienten apoyados, y eso quieren siempre separarse del país. ¿Ya? Sigamos. Actividad del 3. Respondan estas preguntas en su cuaderno. Ya, como siempre he dicho, ustedes la van comparando, si tienen la mejor respuesta, ojalá me la puedan enviar. Todo se acepta, ¿cierto? Y la idea que ustedes pueden comparando, arreglan su respuesta y para que vaya avanzando, ¿cierto? Según el texto, ¿por qué se dice que se utilizaba el nacionalismo para justificar la expansión de los países? Dice acá, porque en Europa a finales del siglo XIX comenzaron a aparecer países que querían consolidarse como potencia a través de la expansión. Un ejemplo que esto fue sucedido con Alemania nazi, ¿ya? B. ¿Por qué crees que existen aún grupos minoritarios que luchan por consolidarse como Estados nacionales? ¿Qué beneficios pueden obtener? Dice acá, existen grupos minoritarios que quieren considerarse como Estados nacionales, ya que no se sienten identificados con los Estados nacionales a los que pertenecen. Esto debido a falta de apoyo a su cultura, por pérdida de identidad y discriminación. Muchas veces hay países, hay pueblos que sienten que los estados, en vez de apoyarlo, lo aplastan, como que lo incluyen, ¿ya? En ese sentido, y siente que muchas veces van perdiendo su identidad. Mucha gente, las nuevas generaciones se van yendo de ahí, se van mezclando mucho más con la otra cultura, y esos pueblos indígenas sienten que van perdiendo su cultura, ¿ya? Lo que su pertenencia. Y por eso muchas veces prefieren o que quieren ser parte, volver a formar su país, no país, pero sí ser independientes, que sean reconocidos como Estado-nación.
o simplemente porque les sean reconocidos de una forma administrativa, para que ellos puedan, último, administrarse de forma propia. Ya, chicos, hasta acá la retroalimentación de la guía. Como siempre, como dice acá, recuerden que el canal de YouTube del Instituto Comercial de Puerto Montt encontrará el video explicativo de esta guía, y la semana siguiente se subirá un video de retroalimentación de estos contenidos para fortalecer el aprendido. Ya. Hago recuerdo, chicos, que este es mi correo electrónico. Cualquier cosa me escriben a ese correo, yo lo estaré recibiendo. Y la próxima semana, ya el día martes o lunes, ya estará subiendo el próximo video de explicación de la próxima guía, que es correspondiente a la clase número 4. ¿Ya? En esa guía voy a trabajar un poco más este contenido, un poco más, pero en sí me voy a llegar a la parte más de América, ¿ya? Para luego ya empezar a trabajar un poco más como ejercicio en la próxima guía, ¿ya? Más que lo que quiero hacer es una evaluación formativa para ustedes, y hacer una guía de preguntas y respuestas, ¿ya? Para que podamos trabajar en conjunto. Obviamente yo voy a estar también tratando de explicarle un poco más, voy a dejar a su profesor jefe o una invitación también para que les pueda ayudar, ¿ya? Eso, espero que estén muy bien, muchas gracias por escucharme, gracias por la atención, y como dije, la próxima semana ya estamos viendo de nuevo. Adiós.